Hola con todos, bienvenidos a Zambonino Design and Maker, donde cada idea comienza con nuestras manos y un deseo de crear algo único. Hoy te invitamos a transformar materiales que ya tienes en tu taller en una pieza funcional y llena de carácter. Una mesa pequeña hecha con melamina y hierro reciclados. Más que un mueble, será un recordatorio de tu habilidad y creatividad. Todo comienza aquí, con los materiales que otros podrían considerar como sobrantes. Para nosotros cada pieza tiene una segunda oportunidad. La magia del bricolaje está en los detalles, desde medir y cortar con precisión hasta decidir cómo ensamblar cada componente. Este proceso es tan terapéutico como gratificante. El melamínico, sencillo pero elegante, aporta la funcionalidad y la estética que cualquier diseño merece. Darle el acabado perfecto es un paso esencial para lograr una pieza profesional. Las uniones se realizan mediante agujeros de bolsillo, utilizando una plantilla especializada. Esta técnica nos permite unir las piezas de forma firme y sin necesidad de adhesivo. Es rápida, eficiente y da un acabado limpio.
El ensamble es como armar un rompecabezas único, pieza por pieza. Todo cobra sentido y antes de darte cuenta, tienes ante ti algo que tú mismo has creado. El hierro, robusto y confiable, se convierte en la base sólida que sostiene nuestra visión. Aquí la paciencia es tu mejor aliado. Para preparar las piezas de hierro, usamos una tronzadora para hacer cortes limpios y precisos, asegurándonos de que cada pieza encaje perfectamente en el diseño. Para hierro, quitamos las rebabas para que las uniones sean perfectas. Para ensamblarlo, utilizamos soldadura por electrodo, uniendo cada pieza con firmeza y precisión. La soldadura no es solo una técnica, es un arte que combina fuerza y delicadeza. Cada punto de unión es una muestra del control y la pasión por lo que hacemos.
momento de preparar la mesa para el acabado. Empezamos rellenando y masillando las imperfecciones de las soldaduras. Luego limamos los bordes para asegurar una superficie uniforme y segura al tacto. Para el toque final utilizamos un compresor para aplicar pintura en color negro brillante. Una vez lista la estructura de hierro, montamos la melamina sobre ella, fijándola con tornillos. Un par de ajustes finales y voilà, nuestra mesa está lista para brillar. Cada proyecto DIY cuenta una historia de creatividad, aprendizaje y dedicación. ¿Qué historia contarás tú hoy? Comparte tus creaciones con nosotros en Zambonino Design and Maker y sé parte de esta comunidad de fabricantes y diseñadores. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal para más proyectos como este. Síguenos en nuestras redes sociales, donde compartimos inspiración, consejos y más historias de diseño y fabricación.